Muy buenos días, maestro Cervantes. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. El día de hoy mis compañeros Roberto y Ángel venimos a traerles una nueva exposición acerca de los viscosímetros y los diferentes instrumentos, al igual que sus características. El día de hoy mi tema se trata de hablar de los viscosímetros, su comportamiento en sí, qué es la viscosidad, traerles un pequeño ejemplo de cómo comparamos la viscosidad y acerca de los viscosímetros discontinuos, así como los viscosímetros de continuidad. Sin más que decir, comenzaré con mi exposición. Primero que nada, tenemos que definir lo que es la palabra viscosidad. En sí, ¿qué es? Cuando uno piensa en sí, viscosidad se refiere a algo, por decir, pegajoso o que está entre líquido y sólido. Es como por decir el punto medio de lo que es lo que es por decir las fases del agua, por decirlo así, porque existe tanto el gaseoso, sólido y líquido. Y el viscoso sería como entre sólido y líquido. Lo primero que quiero traerle en sí es lo que sería la definición de viscosidad, que en sí se refiere a la resistencia que poseen algunos elementos con durante su fluidez o su deformación en este caso. O sea, tratamos de ver en sí cuál es la deformación o la resistencia que posee ese mismo material. Y para ello me traje estos siguientes materiales que en este momento se los voy a presentar. Permítame. Una crema para la piel y un gel para el cabello. Que a lo que quiero que vea es cómo puedo yo ver su viscosidad, qué tan resistente puede ser o cuál es la diferencia uno del otro. Si bien cuando yo abro la crema y trato de moverla, no sé si se alcanzará a ver, no se mueve para nada, porque en sí la composición química que tiene, o de lo que está hecho en sí la crema, pues simplemente no hace que pueda moverse así como un poco. Tiene que pasar mucho tiempo para que la crema pueda caer o pueda moverse en este caso. Si yo la sostengo así, simplemente no va a caer. Ahora tomaré un poco y lo haré con mis dos dedos de esta forma. Si bien se puede ver en la imagen, no hay mucha separación que digamos. Tiende a partirse casi a la mitad. Es decir, que no es muy resistente que digamos. Ahora pasaré con el gel. El gel para el cabello. En este caso, yo si muevo el bote y ve cómo se mueve, puede usted observar que en este caso el gel tiene un poco más de movilidad, o sea, tiene más movimiento por cómo está hecho. Muy bien. Ahora tomaré un poco y puedo observar que es un poco más resistente porque puedo ver que se estira un poco más. Un poco mejor que la crema, eso sí. Entonces, al ver estas propiedades, no todos los materiales tienen la misma composición o misma resistencia, porque en este caso, la miel o el chocolate fundido pueden ser otros dos elementos que serían muy diferentes tanto a la crema como al gel, al igual que la pasta de dientes, porque, como vuelvo a lo mismo, su composición química, o sea, como están formados, no es siempre la misma y pueden tanto tener propiedades como los benefician como las perjudican, independientemente desde el punto de vista o lo que tratemos de conseguir. Ahora les hablaré un poco sobre el viscosímetro discontinuo en este caso. En sí, ¿para qué funciona? En sí, el viscosímetro discontinuo sirve más que nada para medir el tiempo que se tarda en llenar un tubo. En este caso, ponemos el líquido viscoso, o sea, el material viscoso, en un tubo para tratar de determinar en sí qué tanto tiempo tarda en llenarse. O también sirve para medir el tiempo de caída que tiene, en este caso, el líquido viscoso hacia ese tubo. También podemos decir que sirve para medir la resistencia que tiene para ver a qué tanta presión soporta antes de tender a romperse. Y también puede ser sometido a lo que es la velocidad. En este caso, sometemos a una gran velocidad del líquido para determinar si se deforma más o simplemente conserva su estado original. En este caso podemos ver lo que serían las imágenes del viscosímetro discontinuo. Sé que no son las mejores que digamos, pero son las mejores imágenes que puede encontrar en internet. Muy bien. A continuación les mostraré lo que es
el viscosímetro continuo. En este caso, él se encarga simplemente de encontrar la caída de presión producida por el tubo capilar. Es decir, que en el tubo capilar podemos tomar lo que es la caída del líquido viscoso. También tiende a poder conseguir el giro, o sea, tratar de rotar el líquido para poder someterlo a pruebas. También puede ser sometido a la vibración ultrasónica, que en este caso, si utilizamos ese medidor, que es el viscosímetro continuo, lo sometemos a una vibración supersónica para ver cuál es la reacción de su seno, que en este caso es el líquido y su centro, a ver cómo reacciona. Aquí, como podemos ver, estas son las imágenes que encontré y espero que se alcancen a ver, no sé si alcanzarán a ver. Sí, bueno, eso es lo mejor que pude conseguirle acerca de los viscosímetros dicontinuos y continuos. Y sin más que decir, esto es todo por mi parte. Puedo decir que en sí la viscosidad no en todos los materiales es igual, cada quien tiene su composición diferente y que si seguimos más a fondo el tema, podríamos llegar a la conclusión de que quizás si viéramos más adelante, un poco más a fondo, acerca de estos materiales, pudiéramos conseguirle algún beneficio para las personas y para el mundo en general. Sin más que decir, esta es todo por mi parte y pues continuamos con la exposición. El transmisor de consistencia del microondas Valmet o Valmet MCA es el último dispositivo para medir y controlar la consistencia total en proceso de pulpa y papel. Utiliza tecnología patentada basada en microondas que le permite medir la consistencia total independientemente de la longitud de la fibra, soltura, especies de madera o mezclas presentes en la corriente de procesos. Los medidores de conductividad de Valmet se utilizan en la evaporación para controlar la pureza del condensado. Valmet ofrece medidores retráctiles que son fáciles de mantener si se produce una ebullición durante la operación. Los medidores de conductividad de Valmet tienen una vida útil de más de 10 años en el control de evaporación. El disco rotativo es un tipo de válvula regulada para el control de la aspiración de la bomba de barrido de los motores de dos tiempos. El empleo de válvulas en sustitución de la más tradicional admisión por tercera lumbrera ha sido sugerido por la conveniencia de dar a esta fase una duración más conveniente, desvinculándola de la simetría respecto al punto muerto superior, que se advierte tanto más cuanto sea mayor en las presentaciones previstas para el motor. La válvula rotativa puede ser presentada asimismo por el propio cigüeñal, hueco y provisto de una abertura, pero en el tiempo más corriente está constituida por un disco que abre y cierra el colector de admisión. La válvula de disco fue propuesta como alternativa frente a otros tipos de válvulas ya en los albores de los motores de dos tiempos, tal como lo demuestran algunas patentes de entonces, como la del francés Gerard de 1906, que en su concepción no difiere mucho de las construcciones actuales. Raramente empleada antes de la Segunda Guerra Mundial, la válvula rotativa fue su confirmación definitiva en los motores de dos tiempos de altas prestaciones de los años 50. Primero en los microtores para aeromodelismo y automodelismo, y luego los motores fuera de la borda de competición. Comparándolo con otros sistemas automáticos o regulados, el sistema rotativo presenta innegables ventajas de sencillez y eficiencia, permitiendo el empleo de colectores de admisión rectos y de grandes dimensiones, los cuales pueden utilizarse en plena sección durante gran parte de la duración total de la fase. Los discos suelen ir montados sobre el propio cigüeñal, pero no faltan ejemplos de montajes en ejes auxiliares, a veces perpendiculares a los primeros. En las primeras realizaciones, el montaje en el cigüeñal era rígido, lo cual obligaba a efectuar una cuidadosa colocación del sector del cierre, estando construidos los discos de chapa de acero de espesor y rigidez adecuados. Posteriormente, se realizaban montajes elásticos axilmente para garantizar una mayor retención de la fase de compresión del cárter. Las paletas rotativas, mediante un rotor excéntrico y unas paletas móviles, permiten ofrecer una solución eficiente donde se requieran altas presiones, con caudales considerables. Se utiliza en procesos de congeneración, así como en diversos procesos industriales, como el transporte neumático, la agitación, lodos, vidrios, etc. La soplante de lóbulos rotativos se compone fundamentalmente de un estator dentro del cual se alojan dos lóbulos simétricos, con forma de engranaje tridental, que giran en sentido contrario y velocidad uniforme.
El fluido avehicular penetra en la cámara formada por el estator y los lóbulos que en su giro se lo desplazan a una tobera de comprensión. La presión final de servicio depende únicamente de la resistencia a vencer por rozamiento en las conducciones de fluido y las prestaciones específicas de utilización, manteniendo una presión constante y aumentando la velocidad de la soplante. Aumenta proporcionalmente el caudal fluido impulsado, la potencia absorbida se ajusta automáticamente a la presión real del trabajo, enviando consumo de energía innecesarios. Ahora, las reglas graduadas o reglas de escritura como estas son más comunes de ver y de utilizar, ya que por lo general solo tienen tres usos: el del hacer una línea recta, el medir una línea o el hacer un trazado para cortar esa línea. Se suelen encontrar por lo menos de madera y de plástico como estas, y tienen alrededor de 20 a 100 centímetros de longitud. Por lo general están graduadas de milímetros y en algunos casos de medios milímetros. Para concluir con esta exposición, yo les hablaré sobre los últimos medidores de consistencia de viscosidad. Yo les hablaré sobre los últimos medidores de consistencia y de regla. El primero del que les voy a hablar es el de paleta. Este es diferente al de paleta hidráulica, pues no cuenta con un motor. Su diseño podemos ver que es una paleta con un receptor. Y este tiene esta forma peculiar. Se mete en el centro del fluido para medir el esfuerzo constante de este. No es influenciado por las fuerzas de impacto ni por el rozamiento que pueda proporcionar. Gracias a su forma geométrica, pues es fácil de usar. Lo que viene atrás es un receptor. Este, cuando mide el líquido, envía unas señales electrónicas correspondientes a la fuerza que está midiendo del líquido. El siguiente de ellos es el flotador. Tiene un diseño muy peculiar, muchos ya lo hemos visto, pero no en este. Es un medidor que fuerza a circular por un tubo en cuyo interior se encuentra un eje muy sensible con varias placas transversales incorporadas. La deformación que sufre el líquido, a pesar de entre las cargas, es consistente, y la fuerza resultante que experimenta el elemento sensible es detectar por un transmisor neumático o electrónico, que vendría siendo lo de arriba. Entonces metes el tubo, que viene siendo el flotador, lo de abajo, y este al movimiento está enviando las señales hacia arriba, que es lo que capta arriba el transmisor. El siguiente es el puente hidráulico. Este consiste de una bomba que podemos ver aquí en la imagen donde está situada. El líquido entra hacia la bomba, donde fluye a través del paralelogramo, que vendría siendo todo lo que se ve en la imagen, lo blanco. Esta forma una presión diferencial entre dos de sus vértices, y el transmisor al final diferencia las señales directamente a la consecuencia proporcional de esto, que vendría siendo al final. Ahí están los transmisores, vendrían siendo lo de los últimos donde dice salida. Ahí debería estar ubicados los transmisores. El siguiente de ellos es el medidor electrópico. Este consiste en la capacidad de recepción de luz que refleja entre una mezcla de pulpa de papel y agua. También cuenta con dos detectores que capturan esa luz reflejada de la fibra óptica, y dos filtros, de modo que uno de ellos es el agua, que fluye y absorbe la luz, mientras que el otro no interfiere prácticamente, así que el cociente de las dos señales es una función de la cantidad de agua existente entre las partículas del producto y de la consistencia de la pulpa. No interfieren entre las dos, ya que pasa el líquido entre el F1 y el F2, y al último ya lo que viene es el producto que queda al final para medir la intensidad con la que se mide la luz. Estos vendrían siendo todos los medidores de consistencia de regla y de viscosidad que se hablaron anteriormente. Muchas gracias por su atención, sería todo por nuestra parte. Eso sería
todo de nuestra parte del equipo número 4. Muchas gracias por su atención.